el objetivo de la clase de hoy es calcular el área de un sector circular. Recuerden que en las clases anteriores hemos estado calculando el perímetro, es decir, el contorno de una parte de la circunferencia. En esta clase vamos a calcular el área de la circunferencia. Entonces, para eso, primero vamos a saber o recordar cuánto sabemos del cálculo del área de un círculo completo. Aquí tenemos la fórmula donde para calcular el área de un círculo, en este caso completo, el valor de pi, que recordamos lo puedo dejar expresado o reemplazarlo por 3,14, lo multiplico por el valor del radio al cuadrado, donde la medida de esta línea que está aquí sería el radio. Entonces, en este juego vamos a poder recordar cómo se calculaba el área de una circunferencia completa. Entonces yo les voy a ir diciendo aquí el área, por ejemplo, 25 pi centímetros cuadrados, y ustedes me dicen a qué circunferencia debería unirla. Si esta área corresponde al círculo que mide de radio 10 o de radio 20 o de radio 8 o de radio 15 o de radio 5. Me pueden responder por el chat o por el micrófono. Ya. Recuerde que para calcular el área debo elevar el valor del radio al cuadrado y multiplicarlo por pi. En este caso, en las áreas que aparecen aquí, el pi está expresado. Entonces, solamente elevando el valor del radio al cuadrado. Por lo tanto, el 5, si yo lo elevo al cuadrado, me da 25. 5 por 5, 25. A esta circunferencia. ¿Cuál otra podría unir? Por ejemplo, la del 64, ¿con cuál la puedo unir? Con la del 8, porque 8 por 8 es 64. Bien. Con la del 8. Y la del 20, la del círculo que tiene radio 20, ¿cuál sería el área que le corresponde de aquí, de las que quedan? 400. Bien, 400. La de radio 15, ¿qué área le corresponde? Quedan solo 225. 225. 15 al cuadrado me da 225 y 10 al cuadrado nos va a dar 100, que sería el área, ¿no es cierto? 100 pi centímetros cuadrados le corresponde a la circunferencia que tiene radio 10. Ya que hemos recordado cómo se calculaba el área de un círculo completo, vamos a hacer las actividades para poder calcular solamente una parte. Bien. A ver. Vamos a hacer una actividad en la que ustedes, dada la cantidad de partes en las que está dividida mi circunferencia, van a tener que ustedes encontrar el ángulo o unir la circunferencia que está dividida en una cierta cantidad de partes, unirla con el grado o con el ángulo que va a tener cada una de estas partes de la circunferencia. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si vemos las circunferencias que están aquí arribita, pintadas algunas partes con azul, nos damos cuenta que esta circunferencia está pintada completa, por lo tanto están pintados los 360 grados. ¿Sí? Aquí en la segunda, si yo divido mi circunferencia en 4 y tomo 3
partes de las 4, lo que significa una fracción de 3/4, ¿no es cierto? Como al dividirla en 4, cada una de estas partes vale 90, yo sumo los 90 de acá, los 90 de aquí y los 90 de aquí abajo y me da 270 grados. Si yo divido aquí la circunferencia en la mitad, nos podemos dar cuenta que la parte de arriba va a tener 180 grados y la parte de abajo va a tener otros 180 grados, lo que en total me suma los 360 que hay en total. Entonces, ¿qué les quiero mostrar yo aquí? Por ejemplo, si yo voy a delimitar aquí 60 grados, desde el 0 hasta el 60 tengo 60 grados. Tengo una de las partes. Hasta el 120 tengo otros 60 grados. Hasta el 180, del 120 al 180, tengo 60 grados más. Del 180 hasta el 240 tengo otros 60 grados. Fíjense que hasta aquí llevo 4 partes. 1, 2, 3, 4. 640 más 60 más me daría 300. Y de los 300 a los 360 tengo otros 60 grados más. Entonces, si ustedes se fijan, divido mi circunferencia en 6 partes y cada uno de los ángulos que se forman aquí son de 60 grados. ¿Lo ven? Ya entendí. Sí, ya entendí. Entonces, hay una correspondencia entre la cantidad de partes que está dividida mi circunferencia y el ángulo que cada parte, ¿no es cierto?, va a tener. ¿Cómo yo puedo calcular ese valor? Dividiendo los 360 en la cantidad de partes que está dividida mi circunferencia. Por ejemplo, 360 lo voy a dividir en 6 si es que mi circunferencia está dividida en 6 partes. Y eso me va a indicar a mí que cada parte mide 60 grados. Si mi circunferencia está dividida en 10 partes, los 360 los voy a dividir en 10 y eso me va a indicar que cada parte va a tener 36 grados. Hay algunas veces en las que es muy sencillo darse cuenta. Si yo veo que está dividida en 2, 180. Si veo que está dividida en 4, cada ángulo mide 90. Y eso ya es solo mirarlo, ¿no es cierto? Entonces, además de saber el ángulo, nosotros podemos saber la fracción que representa, por ejemplo, los 60 grados en la circunferencia. Como se divide en 6 partes, para que cada uno de ellos tenga 60 grados, es decir que esto es 1/6 de la circunferencia. Cuando estoy trabajando con la mitad sería 1/2. En este de aquí, ¿no es cierto? Dijimos que esto era 3/4. Ay, no veo dónde estoy dibujando. Ahí, 3/4. Y si está dividida en 4 y tomo solo uno de ellos, que serían los 90 grados, eso sería 1/4 de la circunferencia. Entonces, puedo relacionar el ángulo que me da cada una de estas partes, al dividir la circunferencia, con una fracción, ¿ya? ¿Para qué vamos a hacer esto? Lo voy a explicar luego cuando calculemos el área de solo una parte. Entonces, para que les quede más claro, esto que estamos viendo aquí, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos la fórmula, ¿no es cierto?, para poder calcular el área de un sector circular. Como les explicaba, la primera parte corresponde al área de una circunferencia completa y luego se forma una fracción donde aquí está el ángulo dividido en los grados totales que tiene una circunferencia. Entonces, para poder resolver problemas, basta solamente reemplazar los valores.
Aquí tengo un radio que vale 30 y como no me dan el ángulo, pero se ve que la pizza está dividida en 6 partes, yo voy a suponer, ¿no es cierto? O no, más bien, perdón, puedo calcular cuánto mide el ángulo de cada trozo, y no es cierto que dividíamos los 360 en 6 partes, por lo tanto cada ángulo me va a dar de 60 grados. Reemplazo entonces el valor del radio al cuadrado, el valor del ángulo que serían 60 dividido en 360. Hago el cálculo del radio al cuadrado, serían 900 por 60, multiplico los 900 por 60, me da 54.000. Aún tengo el pi expresado porque recuerden que nosotros siempre damos énfasis en que me pueden preguntar con el pi expresado, dejarlo así o reemplazado, donde me va a dar un decimal. Entonces, si divido el 54.000 en 360 me va a dar 50 pi. Esa sería una de las respuestas, ¿no es cierto? Sí, 150 pi centímetros cuadrados, si quisiese dejar el pi expresado. Y si no, lo reemplazo por 3,14 y esto sería 150 por 3,14, que me da 471 centímetros cuadrados. Y así calculo el área de solo el sector circular de lo que se comió esta persona de pizza.